En este vídeo, dentro de la parte post-explotación, vamos a ver cómo podríamos pasar de una shell a un meterpreter. Es decir, habíamos dicho anteriormente que, por ejemplo, meterpreter es un payload que ocupa bastante en comparación con otros payloads, como por ejemplo una shell. Entonces, imaginaos que estáis en un sistema donde únicamente podéis ejecutar una shell, o por el motivo que fuere, habéis logrado únicamente una shell. Pues bien, es posible, una vez tenemos una shell, pasar de esa shell a un meterpreter. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. En este caso vamos a utilizar psexec contra el Windows XP. En vez de ejecutar el exploit de NetAPI, vamos a utilizar smb, ¿vale? Y le vamos a subir una shell reversa que se conecte a nosotros. Entonces vamos a darle al exploit. Vale, esto se conecta. Ha habido un pequeño problema. Vale. En cualquier caso, nos ha abierto la shell, ¿vale? Nos hacemos hundir. Esto cuando cargue nos lo mostrará. Va un poquito despacio, pero bueno, aquí tenemos, justo hemos hecho un dir del directorio system32, por lo tanto nos salen todas las DLLs. Bien, vamos a subir un poquito de directorios. Va un poquito mal, ¿vale? No es raro realmente, depende de cómo lo hayamos hecho. Bien, ya tenemos una shell. Entonces, ¿cómo podemos dejar esta shell en background? Pues habíamos dicho que con control Z, ¿vale? Le damos a que sí, queremos dejarla en background. Y esto nos devuelve a Metasploit. Bien. Entonces, si nosotros aquí hacemos un sessions, vemos que tenemos una sesión, ¿vale? Que es una shell de un Windows de 32 bits. Pues bien, vamos a saltar a post. ¿Vale? Tenemos aquí un montón de posibilidades. No. Post explotación, ¿vale? Y vamos a indicarle que queremos transformar. Mira, realmente si queréis podéis listar todas las que tenéis, ¿vale? Porque tenéis un montón. Realmente en este caso ya habíamos visto muchas. Lo que vamos a buscar es una concretamente que nos va a permitir, es una multi, ¿vale? Que nos va a permitir obtener a través de la shell, ¿vale? Sacar directamente el meterpreter, que es lo que nos interesa. Bueno, se me ha ido. Use post, ¿vale? Aquí ponemos un segundo, que se me olvidó ya, multi. ¿Vale? Y aquí si os fijáis ya tenemos bastante menos, ¿vale? Ya no tenemos lo mismo de antes. Y lo que vamos a hacer es un upload, que está aquí, ¿vale? Entonces si os fijáis es un multi que lo que va a permitir es pasar de una shell a un meterpreter. Vale, vamos a copiar directamente esto y así nos quitamos de problemas. Vale. Vamos a show options y si os fijáis, ¿vale? Nos dice cuál es la dirección IP que va a recibir el payload, en este caso es nuestra dirección IP, y nos dice que le indiquemos la sesión, ¿vale? En este caso era la sesión 4. Por lo tanto, set session 4. Bien, le damos a run y esto lo que va a hacer es pasar nuestra shell, ¿vale? Va a utilizar ese túnel, esa shell que ya tenemos, para subirle un meterpreter, ejecutar el meterpreter y devolvernos la sesión de meterpreter, ¿vale? Entonces, esto puede tardar un poco, sobre todo puede tardar por cómo iba la shell, ¿vale? En este caso, tira varias fuentes, ¿vale? Si os fijáis, primero intenta utilizar PowerShell, pero luego tiene otras opciones, ¿vale? Lo que va a hacer es, PowerShell al final es muy rápido, porque con PowerShell lo que hace es que le pone a la escucha un servicio en nuestro equipo, ¿vale? Y se descarga directamente Meterpreter para poder ejecutarlo. Si lo hacemos de esta forma, lo que está haciendo es pasarle muy poco a poco lo que sería el contenido de Meterpreter, para una vez se lo termine de pasar, poder ejecutarlo. Entonces, es una opción más lenta, pero que sigue siendo perfectamente viable en sistemas que no tienen PowerShell instalado, como sería, por ejemplo, este caso de Windows XP. Si estuviéramos hablando en Windows 7, no pasaría esto, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a cortar aquí un segundo el vídeo y ahora en cuanto termine este proceso volvemos. Así que nada, ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, ya está terminando, como veis, el proceso, ya estamos al 98%, por lo tanto, dentro de nada terminará de subir este meterpreter y nos devolverá la shell, ¿vale? En este caso, seguirá siendo una shell que no es persistente. En caso de querer mantener persistencia, tendríamos que realizar lo que ya hemos visto anteriormente, de correr el script de persistence, ¿vale? Con las opciones que nos sean completas, ¿vale?
Bien. Sessions. Y ahora, teóricamente, debería aparecernos otra sesión más, ¿vale? Porque esta sesión sí que sigue siendo funcional. Lo que ha hecho, si os fijáis, es ir escribiendo poco a poco, ¿vale? Todo el código. Entonces, esto es lo que os comentaba, que es muy lento, ¿vale? Pero sigue siendo funcional. La cuestión es que esto, vamos a ver aquí las sesiones. Esto debería de habernos levantado, vamos a ver un jobs. Exacto. Vale, si nos fijamos, está a la escucha, ¿vale? Nuestro meterpreter para una reverse TCP, que es toda esta que le ha indicado. La cuestión es si esto se ha subido bien o no, porque cuando hace esto, muchas veces puede pasar que hay algún carácter que no sea válido, por lo que sea, y por lo tanto esto no se cumpla. Vamos a comprobar, las sesiones sigue estando igual. Vale, vamos a ver show options. A ver si podemos definirle. Vamos a ponerle el port. O lo que podemos hacer si no. Bueno, si vamos a cambiar el puerto. 4455. Show options. Vale, vamos a hacer la prueba. Vamos a volverlo a correr para ver si funcionará. Vale. Obviamente aquí va a pasar lo mismo, no tiene PowerShell instalado, por lo tanto tendrá que subirlo poco a poco. Pero vamos a ver si funciona, porque en principio sí debería funcionar. Otra opción sería esperar un poco, ya que ahora mismo, como hemos visto al poner jobs, tenemos un trabajo pendiente, ¿vale? Que básicamente está a la escucha, esperando que le llegue algún tipo de conexión, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo otra vez, porque en principio, tal cual termina, debería de abrirnos una sesión de meterpreter. Entonces vamos a esperar a que empiece el proceso. Y paro un segundo el vídeo, vale, voy a parar otra vez el vídeo aquí para esperar a que llegue al final. A ver si se hubiera quedado pillado por lo que sea o cualquier cosa, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos. Hasta ahora. Bueno, ya hemos vuelto. Si os fijáis, tenemos aquí, es un poco lío, ¿vale? Tenemos aquí que de repente ha empezado a mandar un stage, es decir, de repente ha empezado a mandar el meterpreter como tal, y aquí nos ha abierto una sesión. ¿Qué ha pasado? Si os fijáis, está en el puerto 4433, que es el que habíamos lanzado anteriormente, no este. Por lo tanto, es lo que os había comentado. Realmente va un poco lento, entonces se ha quedado ahí a la espera, y como el trabajo estaba en background, pues vamos a ver que ya tenemos nuestra sesión de meterpreter, ¿vale? Por lo tanto, había funcionado la anterior vez que lo hemos lanzado, lo que pasa es que ha tardado más de lo normal, ¿vale? Por eso aquí, a medias de esta segunda opción, es cuando nos ha salido. Pues bien, ahora ya tendríamos que hacer un sessions menos i5 y ya estamos en la sesión, ¿vale? Como veis, no sé por qué, pero esta conexión o la conexión con este equipo va bastante lento, ¿vale? Pero bueno, realmente funciona, ¿vale? Entonces la forma de usarlo es como hemos visto con este script de post-explotación, para el cual ya necesitamos tener una sesión abierta, como era este caso, ¿vale? Y os recomiendo que si hacéis las pruebas y os tarda un poco, que esperéis, ¿vale? Porque puede pasaros lo mismo que me ha pasado a mí, que realmente el equipo debía estar un poco colapsado y ha tardado más de lo normal, pero finalmente lo ha abierto sin ningún problema. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.